La paz de Dios, amados hermanos, amigos que nos ven en esta tarde. Agradezco a Dios la oportunidad que me concede de poder predicar en esta tarde su palabra. Saludo con mucho gusto al siervo de Dios, el hermano Noelia Sanfaro, y al hermano Hernán Juárez, pastor también de este presbiterio. Les invito a que abran sus sagradas escrituras en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 6, que dice: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. El tema de esta tarde se titula Lucha permanente contra el pecado. La verdad bíblica nos dice que la palabra de Dios nos enseña que para pelear contra el pecado es necesario usar el armamento que el Señor nos ha provisto, porque sabemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La verdad bíblica aplicada nos dice que la palabra de Dios nos enseña a depender del Señor siempre. Los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón debemos tener siempre esa dependencia en Dios. Y en lo personal me gusta mucho aplicar un ejemplo que es el respirar, porque nuestra dependencia debe de ser como ese respirar que hacemos cada día, necesario para nuestra vida. Sin él no podemos vivir. Así debe de ser nuestra dependencia a Dios. La vida victoriosa presupone una victoria sobre el pecado. Es decir, damos por hecho que la victoria es nuestra sobre el pecado. ¿Por qué? Porque hemos creído en él y porque el Señor está con nosotros. Gloria a Dios. Pero no debemos de bajar la guardia. Uno de los mecanismos que la concupiscencia emplea a menudo es la imaginación. Esta se excita y tiende a minar la voluntad. Los psicólogos dicen que la imaginación puede vencer la voluntad. Pero veamos cómo se define concupiscencia. Se refiere a un deseo intenso de obtener placer, es dejarse llevar por la naturaleza pecaminosa en alguna área de nuestra. Y por otro lado, imaginación es la capacidad mental de representar las imágenes de las cosas reales o ideales. Con esto no queremos decir que sea mala la imaginación. Al contrario, la imaginación es muy buena y muy a menudo la usamos, porque el Señor todo lo que hizo, lo hizo bueno en él. El problema está en que es un medio usado muy astutamente, ¿verdad? Por la concupiscencia que nos lleva al pecado. Es por eso, en esta tarde, la importancia de conocerla y someterla a Cristo. Vamos a ver el punto número 1. El pecado siempre nos acecha. Desde que llegamos a este mundo, sabemos que llegamos a un mundo lleno de pecados, lleno de maldad, y ese pecado siempre está acechando. Dice Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces vemos que el pecado nos acecha. Es por eso que tenemos que despojarnos, que nos dice en hebreo, despojarnos de todo peso de pecado que nos acecha, que nos persigue, que nos busca, ¿verdad? Tenemos primero que vencer el pecado con los ojos en Cristo, como lo leímos en hebreo. El pecado, cualquier tipo de él, nos derrotará si seguimos nuestra imaginación. Nuestra concentración debe estar en Cristo. Debemos de huir de las pasiones como nos aconsejó o le aconsejó el apóstol Pablo a Timoteo. Para poder hacer esto, debemos de despojarnos del viejo hombre y de vestirnos de justicia y de verdad, como nos dice en Efesios 4, 22 al 24.
que voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Pongamos los ojos en Cristo Jesús, quien intercede por nosotros. Quitémonos esa ropa de la vieja naturaleza y sometemos nuestra vida al Señor Jesucristo. Fijemos nuestra mirada en el Señor Jesús, quien es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentada a la derecha del trono de Dios. Y además, hermanos, quien intercede por nosotros. Debemos de conocer el camino de la concupiscencia. Leemos en Santiago 1, 13 al 15, que a su letra dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Como leíamos, Dios no tienta nada. Es nuestra vieja naturaleza, la concupiscencia, la que nos lleva a pecar. El pecado seduce la imaginación, pues mentalmente se acaricia lo malo. La tragedia del ser derrotado por el pecado es la muerte, porque sabemos que la paga del pecado es muerte. Todos, amados hermanos, tenemos, por así decirlo, como se dice coloquialmente, un talón de Aquiles, un punto de que podemos ser derribados, porque nadie en este mundo es infalible. No podemos decir que alguien, a pesar de que conozcamos al Señor, estamos exentos de poder caer. El único que nos dará la victoria, que nos dará la fortaleza para servir de vencer ese pecado, es Jesucristo. Debemos, amados hermanos, evitar los lugares o situaciones que despierten en nosotros deseos pecaminosos. Tenemos que rechazar todo pensamiento lujurioso. De hecho, John Piper menciona que en 5 segundos podemos rechazar. Menciona que en los 2 primeros segundos tenemos que decir sal de mi mente. En los 2 siguientes segundos debemos de clamar al Señor con todo nuestro corazón, decirlo en voz alta: Señor, ayúdame a quitarme este pensamiento que me acecha. Y después, como punto final, debemos de aferrarnos a las promesas que Dios nos dará la victoria, porque somos nuevas criaturas. Él está con nosotros, no estamos solos. Tenemos que evitar a medida de lo posible el ocio. Debemos de ocuparnos en la obra del Señor, cambiar hábitos que a lo mejor no son malos, que pensamos, pero que a ti en lo personal te dañan. Si yo salgo todos los días a caminar, pero por ahí en el camino me encuentro que diariamente una mujer está barriendo su calle en pijama y eso me provoca un pensamiento de pecado, debo de evitar salir por esa ruta, buscar otra ruta, clamar a Dios con misericordia y no darle pie al enemigo. Otra manera muy sutil donde encontramos mucha información basura que puede minar nuestra mente.
Los expertos recomiendan que dejemos el celular 1 o 2 horas antes de dormir. ¿Por qué? Porque nuestra mente sigue trabajando aún después de más en trabajar. Es qué es lo que está imaginando, las cosas que no debimos ver y que a veces llegan a nuestro. Entonces debemos de evitar esas cosas que aparentemente no son malas, pero que a nosotros nos dañan. Como decía Santiago, el Señor no tienta a nadie. Nosotros por nuestra propia concupiscencia somos tentados y atraídos al pecado. Si yo sé de dónde me sacó el Señor, si yo sé cuál fue la debilidad a la que tengo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evitarlo. Tenemos nosotros que pasar más tiempo leyendo la palabra de Dios, ocuparnos en la obra del Señor, escuchar alabanzas, utilizar los medios electrónicos de manera que podamos ser edificados. Hoy en día hay mucho material, predicaciones, las cuales podemos tener a nuestro alcance, pero tenemos que ocuparnos en ellas. Si vivimos por el Espíritu, también tenemos que andar en el Espíritu. La imaginación siempre se va donde está el tesoro. Dice Mateo 6:21. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Somos seres privilegiados, por tanto, como ya se aconseja, usemos las armas de nuestra milicia y no la carnalidad de la imaginación que tiende al pecado. Nuestro corazón debe de abundar en lo puro, sin malicia, en piedad, en vida nueva, porque somos nuevas criaturas. Nuestras armas no son carnales, sino sabemos que son poderosas en Dios para derribar, para destruir cualquier fortaleza. Pensemos en todo lo que es agradable a Dios. Dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Gloria a Dios. En esto es lo que tenemos que pensar, amado hermano. Tenemos que echar mano de la vida eterna, que nuestro corazón sea santificado por la presencia de Dios. Yo me maravillo al leer las escrituras y saber que Moisés subía y cuando se ponía en oración con el Señor, con el Señor bajaba y su rostro resplandecía porque estaba lleno de la presencia del Señor. Gloria a Dios, que así sea nuestro caminar, hermano. Que nuestro rostro refleje que el Señor está en nosotros, pero no nada más nuestro rostro, sino nuestros pensamientos, toda nuestra manera de vivir, de pensar, de actuar, refleje que somos nuevas criaturas, que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Como punto número 2, la familia cristiana haciendo tesoros en el cielo. Dice Mateo 6, del 19 al 20. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Gloria a Dios. Nuestro tesoro debe de estar en Cristo. El apóstol Pablo decía, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Gloria a Dios. Que ese sea nuestro sentir día a día, que ese sea nuestro anhelo. Que aquellas cosas que para mí eran ganancia, hoy por amor a Cristo, las tengo
por basura. La imaginación no puede estar concentrada en Cristo si todavía no hemos entregado totalmente al Señor. Hoy en día, los tiempos que estamos viviendo demandan de nosotros, cristianos, cristianos totales, plenos, que reflejemos al Señor, que no estemos titubeantes, que no estemos pensando con un pie en el mundo y otro en Jesucristo. No, amado hermano y hermana, hoy es tiempo de rendir nuestra vida al Señor. Tenemos también muchas cosas en nuestro corazón y en la tradición de nuestras familias que a veces son como lazos que nos atan. Todas ellas, todas sin excepción, deben ser traspasadas a Cristo, pues todo pensamiento ha de ser cautivo en Él. Gloria a Dios. Y así es, que nada te ate a lo que al Señor no le agrada. Somos nuevas criaturas. Dice el apóstol Pablo que nuestra vida esté entregada a Cristo. Nuestra memoria debe de estar entregada a Cristo. Nuestra memoria debe de ser una memoria de las misericordias que el Señor ha hecho en nuestra vida. Ya no memoria de lo que hacíamos, de lo que ofendía al Señor y que muchas veces lo vemos como cosas que recordamos y a veces hasta las contamos con algún gozo. No, amado hermano, nuestra memoria debe de ser transformada de las misericordias que el Señor ha hecho en nuestra vida. Dice Isaías 63:7, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Gloria a Dios. De esas misericordias tenemos que hacer memoria, de lo que el Señor ha hecho con nosotros, de lo que el Señor nos ha transformado. Ahora es tiempo de decir, como lo dijo el apóstol Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? De ahí dice la palabra de Dios en Hechos 9:6, que él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra y se te dirá lo que debes de hacer. Hoy en día, la palabra de Dios nos dice lo que debemos de hacer, amados hermanos. No hagamos oídos sordos, hagamos la voluntad del Señor. Una entrega total al Señor es el secreto para vivir la vida victoriosa y vencer al pecado. No hay otra. Este es el secreto. Ese es el secreto que nos va a dar la victoria. Una vida de entrega total al Señor. Si en el hogar o en el corazón se reserva algo, por más pequeño que sea, no reinará Cristo completamente. Pablo se entregó completamente a Cristo, dejándolo todo, todo. El Señor siempre dirige nuestros pasos a Él cuando rendimos nuestra vida, porque Él nos ama. Con amor eterno te ha amado, por tanto, se prolongue mi misericordia. Así que, amado hermano, encendamos esa llama de amor al Señor para ser librados del pecado. Dice en el Salmo 91:14, por cuanto a mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Gloria a Dios. Esta promesa es para ti, esta promesa es para mí. Entreguemos el corazón nuestro y de nuestra familia al Señor y brotará el amor entre Él y nosotros, y así seremos guardados en su mano misericordiosa. La imaginación se va donde se va nuestro corazón. Nuestra voluntad estará en Cristo y la victoria será ganada. Yo te pregunto en esta tarde, amado hermano, amada hermana, ¿hacia dónde está tu imaginación? Te invito a que recordemos ese texto inicial que leíamos.
Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Cuidemos nuestra salvación como lo dice el apóstol Pablo, con temor y temblor. No permitas que la imaginación te lleve a pecar y seamos cortados. Si has empleado esos ratos de imaginación en el pecado, hoy es el día para pedir perdón a nuestro Dios y pedirle que ese viñador venga, nos limpie y cabe una cisterna de agua que es para vida eterna. Y seamos higueras que tienen fruto y que seguirán dando fruto. Que el Señor Jesucristo ocupe el centro de nuestro hogar y de nuestro corazón. Entreguémonos a Él sin ninguna reserva. Oremos, amados hermanos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña cada día a hacer tu voluntad. Te pedimos humildemente perdón por las veces que te hemos fallado, por las veces, Señor, que hemos hecho caso al enemigo a través de esa concupiscencia. Perdónanos, Señor, y ayúdanos cada día a guardarnos en santidad para ti, porque un día vendrás por nosotros y ese día se acerca. Y queremos estar listos y preparados para irnos eternamente y para siempre contigo. Ayúdanos a guardar nuestras vestiduras limpias y sin mancha. Ayúdanos cada día a esforzarnos en hacer tu voluntad. Límpianos, Señor. Purifícanos. Purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, la cual rendimos a tus pies, Señor. Gracias te damos en el nombre hermosísimo y glorioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amados hermanos, vamos a leer el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis amigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La paz de Dios, amados hermanos,